Hola, bienvenidos. En este video vamos a recorrer juntos las etapas de la formación política, económica, social y cultural de México. Vamos a entender cómo nuestro país se fue formando desde las civilizaciones más antiguas, pasando por la época colonial hasta llegar a la base de lo que hoy somos. Esta presentación, llamada Unidad 2, está organizada en varios temas: Mesoamérica, la cosmovisión mesoamericana, las culturas prehispánicas, la conquista militar y espiritual y por último, la sociedad novohispana. Cada etapa nos ayudará a ver cómo se construyó la identidad de México y qué elementos culturales siguen presentes hasta hoy. Comencemos hablando de Mesoamérica, una de las regiones culturales más importantes de la historia de nuestro continente. Cuando hablamos de Mesoamérica, no nos referimos solo a México, sino a una vasta área que abarca la zona central y sureste del país, incluso parte de Guatemala, Belice, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Esta región fue durante miles de años el escenario de surgimiento de algunas civilizaciones más. También compartieron una arquitectura monumental impresionante, con templos, plazas ceremoniales y pirámides que hasta el día de hoy siguen sorprendiendo por muchos años. Estas construcciones no solo eran lugares de culto, sino también centros políticos, sociales, donde se organizaban la vida de cada ciudad. Otro aspecto clave era la escritura jeroglífica, que les permitía registrar su historia, su religión, su comercio y hasta su astronomía. No todas las culturas la desarrollaron al mismo nivel, pero sí existía un sistema de símbolos y registros común que facilitaban la transmisión del conocimiento. Además, tenían un sistema de calendario complejo, capaz de medir ciclos astronómicos con gran precisión. Estos calendarios no solo servían para contar los días, sino también para organizar ceremonias religiosas, periodos, periodos agrícolas y acontecimientos políticos importantes. Y no podemos olvidar de la práctica del juego de la pelota, un deporte ritual que se jugaba en grandes canchas y que tenían un profundo significado. Más allá de ser un juego, representaba la lucha entre las fuerzas de la vida y la muerte. Todo esto en conjunto, su agricultura, su arquitectura, su escritura, su calendario y sus rituales, hizo que Mesoamérica fuera uno de los focos culturales más avanzados del mundo antiguo. Es aquí en este espacio geográfico y cultural donde nacieron las bases de muchas de las tradiciones que todavía hoy forman parte de nuestra identidad mexicana. La cosmovisión mesoamericana era una manera de entender el mundo y el universo. Ellos creían que la vida era un ciclo constante de creación y destrucción. Todo tenía un puesto: día y noche, vida y muerte, frío y calor. Sus dioses representaban tanto elementos de la naturaleza como el sol, la lluvia o la tierra, como también conceptos más abstractos como el conocimiento y la guerra. Para ellos, mantener el equilibrio del cosmos era fundamental. Por eso realizaban rituales, ofrendas y sacrificios que consideraban necesarios para sostener el orden del universo. Esta visión del mundo explica por qué sus ceremonias, templos y calendarios eran tan importantes para ellos. Bueno, el día de hoy hablaremos sobre México colonial, orígenes y transformaciones. Los temas a hablar es sobre el contexto colonial en México, ahora hablaremos sobre culturas prehispánicas de México y al final sobre conquista militar y espiritual. Bueno, el primer tema a hablar es sobre el contexto colonial en México. Cuando hablamos del contexto colonial en México nos referimos a todo lo que ocurrió después de la caída de Tenochtitlan en 1521. A partir de ese momento España impuso un nuevo sistema político y social que transformó completamente la vida de los pueblos originarios. En 1535 se estableció el virreinato de Nueva España, con un virrey que representaba directamente al rey de España. Esto significó que todas las decisiones importantes se tomaran bajo el control de la corona, y la población indígena pasó a formar parte de un sistema jerárquico donde los españoles tenían el poder absoluto. La Iglesia Católica jugó un papel central no solo en la religión, sino también en la educación, la moral hasta la organización de la vida cotidiana. Su presencia era tan fuerte que se convirtió en una de las instituciones más influyentes del virreinato. En la economía lo principal fue la minería, sobre todo la extracción de plata, junto con el sistema de encomiendas, que consistía en repartir indígenas
para que trabajan bajo la tutela de los colonizadores. Esto genera explotación, pero también nuevas formas de organización productiva. Finalmente hay que destacar el mestizaje, la mezcla entre españoles, indígenas y más adelante africanos. No solo fue una mezcla biológica, también cultural y social. Surgieron nuevas costumbres, nuevas formas de hablar, nueva forma de comer y de vivir. Todo esto dio origen a una nueva sociedad distinta que ya no era totalmente indígena ni totalmente europea, sino una combinación que marcaría la identidad de México hasta nuestros días. Ahora hablaremos sobre culturas prehispánicas en México. En el territorio hoy conocemos como México existieron grandes culturas prehispánicas que alcanzaron un notable desarrollo. Entre ellas destacaban las mexicanas, como un capital en Tenochtitlan, las mayas con sus ciudades en las penínsulas de Yucatán, además de las zapotecas y mixtecas, que tuvieron una gran importancia en Oaxaca. Todos compartían una religión politeísta, es decir, creían en varios dioses relacionados con la naturaleza, la fertilidad y los ciclos de tiempo. Su cosmovisión era cíclica, lo que significaba que interpretaban la vida, la muerte y la historia como un proceso que se repetía. En el aspecto científico y cultural realizaban avances en astronomía, creando calendarios muy precisos, desarrollando sistemas de escritura que hoy dejaron códices que transmiten su conocimiento. En la arquitectura construyeron grandes templos y pirámides que aún conservamos como patrimonio. La organización social era jerárquica, existía gobernantes, sacerdotes, guerreros, artesanos y campesinos. La economía se basaba en la agricultura, particularmente en el maíz, y en el amplio comercio, con mercados como muy organizados como el famoso Tlatelolco. En conjunto, esas culturas mostraban que antes de la conquista española había civilización complejas, ricas en conocimiento y en culturas sociales muy avanzadas. Ahora hablaremos sobre conquista militar y espiritual. La conquista de México no fue únicamente en una cuestión de armas. Claro, los españoles tenían caballos, cañones y espadas, pero no estaban solos para poder vencer al poderoso imperio mexicano. Hicieron alianzas con otros pueblos indígenas que eran enemigos de los mexicanos, como los tlatelolcas. Gracias a esa unión y también a las enfermedades que trajeron a los europeos, la resistencia de Tenochtitlan terminó en 1521. La conquista espiritual fue un proceso paralelo a la conquista militar, pero igual de importante. No se trató de armas ni de batallas, sino de transformar la forma de pensar y de creer de los pueblos indígenas. La Iglesia Católica tomó un papel central en esta misión, buscando evangelizar y al mismo tiempo integrar cultural y religiosamente a la Nueva España dentro del Imperio Español. Para lograrlo, los misioneros construyeron iglesias y conventos, enseñaron el cristianismo y promovieron nuevas prácticas religiosas. Todo esto tuvo un impacto profundo. Las antiguas cosmovisiones indígenas cambiaron. Se generaron mezclas entre creencias nativas y cristianas, y con ello surgió el sincretismo religioso, una fusión cultural que todavía es visible en muchas tradiciones actuales. Es importante entender que la conquista espiritual y la conquista militar fueron inseparables. Mientras la imponía el poder político y militar, la segunda aseguraba la autoridad religiosa. Juntas consolidaron el dominio español y sentaron las bases de la organización social, económica y política de la colonia. La sociedad novohispana fue un sistema jerárquico que surgió tras la conquista. En la cima estaban los españoles peninsulares, con el control político y económico. Después venían los criollos, descendientes de españoles nacidos en América, con privilegios, pero también con limitaciones en el poder. En un nivel intermedio estaban los mestizos, fruto de una unión entre españoles e indígenas, cada vez más numerosos. Aunque con restricciones legales y económicas, los pueblos indígenas conservaron parte de nuestras tradiciones, pero quedaron subordinados al dominio colonial y usados principalmente como mano de obra. También estuvieron los esclavos africanos, fundamentales en actividades agrícolas y mineras.
Aunque regalados al estrato más bajo, la sociedad se organizó en un rígido sistema de castas que determinaba el estatus social, económico y político de cada persona. Este modelo no solo marcó la vida colonial, sino que influyó en la cultura, la economía y la política, dejando huellas profundas en la identidad de México y en los conflictos sociales que vendrían después. Para cerrar este recorrido, hemos visto cómo México se fue formando a partir de estas etapas históricas, desde las grandes civilizaciones de Mesoamérica, pasando por la conquista militar, espiritual, hasta llegar a la compleja sociedad novohispana. Toda esta mezcla cultural, social y económica dio origen a lo que hoy es nuestra identidad nacional. Y conocer estas etapas no solo nos ayuda a entender nuestro pasado, sino también a reflexionar sobre los desafíos que seguimos enfrentando como país. Eso ha sido todo, y donde quiera que te encuentres, buenos días, buenas tardes y buenas noches.